y volvemos con vos, Gustavo, dale. Gracias, Néstor. La verdad que sí, ¿no? Falta mucho para el segundo semestre, falta mucho para el próximo mes. Y en la calle, lo que se ve, lo que ocurre con los precios es realmente increíble y la situación se complica. Nos acompaña el presidente de la Federación de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, Carlos Navarro, a quien le vamos a preguntar la realidad de los bioquímicos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo está? Y bueno, la realidad no escapa al resto de lo que le está pasando a gran parte de la sociedad respecto a padecer el tema de incrementos de costos de precios de forma permanente. Y en lo que tiene que ver con la actividad principal, o sea, nuestra actividad, la actividad del laboratorio de análisis clínicos, realmente es mucho más complicada que lo que ya veníamos padeciendo por las sucesivas devaluaciones, por todos los meses inflacionarios, en donde los incrementos que tienen nuestros insumos están muy por arriba de lo que puede ser la inflación o lo que puede ser inclusive la misma devaluación del dólar. En el último periodo de tiempo ha habido más de un 300% de incremento en insumos, a lo que hay que sumarle, por supuesto, el costo de vida y hay que sumarle también incrementos en la escala salarial de empleados del laboratorio. Y lo más grave es el no acompañamiento del sector financiador respecto a la actualización de valores, que esto es lo que lleva y pone en una situación de jaque al profesional bioquímico respecto a la posibilidad de tener continuidad con la prestación. Y bueno, y uno siempre recuerda y dice que a partir de publicaciones internacionales se asevera que el 70% de las decisiones médicas se sostienen a partir de un resultado de laboratorio, y esto es real porque a partir de un resultado de laboratorio se confirma un diagnóstico, se corrobora si el tratamiento es eficiente o no es eficiente, y cuando hay errores en esta parte, o sea, cuando la persona no puede asistir al laboratorio, obviamente esta cuestión se complica y genera gastos en la parte de salud que son superiores inclusive a lo que puede salir poner al día los valores de estas prestaciones. Entonces, digo que la situación es compleja, es muy complicada y bueno, y nos pone en una situación que en algún momento el intento de solución se trasladó en un copago cobrado a los beneficiarios, particularmente de prepagas y de la seguridad social en general. Pero nosotros lo que vemos es que, bueno, que ya hoy hay gente que a partir de averiguar cuánto debería pagar adicional a lo que la obra social paga para poder cubrir esos costos de los que hablamos, averigua precios y se va. Es decir, que no está haciéndose la parte de laboratorios o por ahí solicita turnos en algún lugar de gestión estatal y bueno, obviamente las complicaciones que se generan en la salud de esa persona, insisto, generan nuevos gastos o mayores gastos que lo que podría ser una buena atención en salud. Gustavo. Néstor, te está escuchando el presidente de la Federación de Bioquímicos de Córdoba. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo anda? Néstor Gino los saluda. Estamos acá con el resto de los compañeros del show. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Carlos, bueno, en algún momento hablaba contigo, hace ya un tiempo, cuando iba a empezar a cobrarse el copago. Vos estás manifestando que eso aparentemente no ha terminado de saldar la situación. ¿El pago se sigue cobrando? ¿De cuánto es más o menos ese copago que se está cobrando hoy? Bien, o sea, la valorización que se generó en los laboratorios de la provincia de Córdoba, o sea, cada provincia por ahí tiene algún costo en función de lo que tiene que ver con la oferta de la tecnología, y Córdoba en ese sentido está al nivel de las principales ciudades. Es decir, que hay prácticas de alto costo y demás. Entonces, lo que se decidió en algún momento fue poner una diferencia entre el valor necesario para poder cubrir los costos y aquel que pagan las obras sociales. El valor de la unidad bioquímica, que es como que de la forma que nosotros arancelamos nuestras prestaciones, está fijado hoy en 580 pesos y sin embargo hay algunos financiadores que están por debajo de los 300 pesos. Esa diferencia es la que se cobra hoy para poder garantizar la realización de la prestación, pero insisto, es una cuestión que creemos que es transitoria, sí. Pero sobre todo es que no es el único sector que está afectado, no, y no, esto que decía, o sea que la gente deja de hacerse análisis y eso es lo más claro. Sí, vos lo dijiste bien. Cuando uno va a hacerse un estudio, lo primero que te pide el médico, hágase un análisis. Sí, así de simple. O sea, un laboratorio sí o sí. Es el punto de partida. Lo otro que te quería preguntar era también, porque en su momento me tocó hablar con representantes de otros sectores, hablas del costo que tienen los insumos.
pero también dicen de que está muy difícil conseguir esos insumos. Por caso, las jeringas, por ejemplo, y que en algunos casos inclusive se llegó a la locura de ser reutilizadas. ¿Eso está pasando? Bueno, la reutilización en el laboratorio ya hace rato, o sea, si bien es cierto en el mundo, hoy por hoy se habla de un laboratorio verde, inclusive hay muchas conferencias dictadas al respecto, pero se habla de la reutilización de otro tipo de materiales, caso por ejemplo para la parte de bacteriología, para evitar la utilización de insumos plásticos y demás, sí. Pero no ocurre con lo que es la jeringa y la aguja, que obviamente ponen en riesgo de contagio de otro tipo de enfermedades. Insumos no han faltado, o sea, ha habido faltantes, pero muy puntuales. El problema ha sido la imposibilidad de reposición. Aparte, yo siempre digo que la cuestión, nosotros como instituciones de salud, que deberíamos generar salud, no tenemos una de las características que es la imposibilidad de estoquear reactivos, o sea, todos tienen una fecha de vencimiento, claro. Inclusive el descartable. Claro. Y el tema es que los incrementos que han tenido estos descartables sí son totalmente desmedidos, o sea, hemos pasado de valores de, 3.000 pesos por allá, antes de la primera devaluación del mes de agosto, a una caja de agujas, de 100 agujas, a 20.000 pesos. O sea que ya hoy la aguja sola son 200 pesos, claro. La aguja sola son 200 pesos, algo similar en la jeringa. Los tubos descartables, cuando nos descuidamos, hay 1.000 pesos nada más que para sacar sangre y después empezar a trabajar, que ahí empieza el gasto de reactivos, la aparatología, que obviamente no solo tiene un alto costo, sino que el mantenimiento es alto porque hay que calibrarlo de forma permanente para poder garantizar el resultado. O sea que, en definitiva, llegamos a un cuello de botella bastante complicado y la verdad que lo que uno espera, bueno, por ahí es el acompañamiento del sector, particularmente del financiador, que son las obras sociales gremiales y las prepagas, pero los sectores gremiales, ustedes bien conocen, todavía no hay una definición en la mayoría de paritarias. Tampoco hay una garantía de que ese incremento en paritaria se traslade a las prestaciones de salud. Y en aquellos casos, como las prepagas, en esta desregulación que se plantea, que están bajando incrementos entre un 30 y un 40% mensual, hasta marzo por lo menos, no siempre son trasladados y generalmente se hacen acuerdos entre las distintas prepagas, y tanto para aumentar la cuota como para fijar los valores que le van a aplicar a los prestadores. Entonces, es una situación compleja con valores totalmente insuficientes y que nuevamente pone en riesgo la continuidad de la prestación. Carlos, buen día. Como bien dice, hay que tener en cuenta también que más allá de la inflación, que es terrorífica, que el aumento abrupto del dólar de un momento a otro, hay que tener en cuenta también la parte financiera, porque si usted trabaja y cobra de las prepagas de las obras sociales a 90 días, el círculo vicioso es tremendo, es realmente devastador para esta actividad diría para casi todas, ¿no? O sea, para todo el sistema de salud está planteado en tiempos que, bueno, antes podíamos decir normales, hoy distintos a los que vivimos acá como normales. Claro. Porque al menos cuando uno empezó a ejercer la actividad, todo el mundo nos decía, una vez que se hace la cadena ya empiezan los ingresos y uno acomoda los gastos iniciales. Hoy es prácticamente imposible y también hay un esquema muy rígido en cuanto al tema de la posibilidad de pagos anticipados por parte de los financiadores. O sea, inclusive nosotros hemos hecho propuestas permanentes de anticipar los pagos haciendo créditos y débitos al mes siguiente, y el anticipo de pagos no significa cobrarlo antes, sino significa cobrarlo contra entrega de la facturación. Claro. O sea, que en definitiva, una vez hecho el trabajo, y aún así, yo siempre digo, o sea, si hoy, primeros días del mes de enero, uno hace lo que está haciendo hoy el bioquímico, lo va a presentar para su facturación entre el 1 y el 10 de febrero. Claro. Y a partir del día 10 de febrero comienzan a correr los 30, 60 o 90 días. Claro. O sea, que hay prácticas, que todavía no se ha cobrado del mes de septiembre del año pasado. Entonces, queda claro. Imposible. Obviamente el costo financiero hace imposible. Pero a su vez también muchas veces se obtienen incrementos que están por debajo de los 2 dígitos. Hemos tenido aumentos en algunos meses de un 8, un 9%, que es en esa etapa donde la superintendencia sacaba un costo de salud que no sé realmente de dónde lo sacaba porque nunca daba ese número para la parte de laboratorios. Y el tema es que, bueno, contra un interés
cobrado en cualquier sistema financiero, sea puesto en un plazo fijo, en un fondo de inversión o en cualquier otro lugar, era muy superior a los incrementos que obteníamos. Y el sistema prepago se denomina prepago porque el afiliado o el beneficiario, entre comillas, paga la cuota antes de usar el sistema y la prepaga lo que hace es pagar la prestación en estos términos. En definitiva, la parte más complicada era del prestador. Carlos, muchísimas gracias, muy gentil, vamos a seguir atentos a lo que todo mejore. Ahí. Sí, ese es nuestro deseo. Ojalá que termine algún día el cuento. Gracias, Carlos, gracias, Gustavo, muy amable. En un ratito volvemos contigo, Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está. Este sector, los odontólogos, todo lo que tenga que ver con importar todos los insumos, es realmente una cosa de loco. La verdad, qué lindo sería tener un país normal algún día. Estoy pidiendo mucho, ¿no? Sí, un montón. Bueno, para un día en la mañana. Mejor vamos con un consejito. Vamos.